Era una mañana fría de domingo cuando Alejandro Montero, uno de los empresarios más ricos de Guadalajara, salió de su mansión en Zapopan solo con una cosa en mente: comprar el pan dulce favorito de su pequeña hija Valeria. Llevaba semanas atrapado entre juntas, contratos millonarios y viajes internacionales, y aquella era su forma de compensar las ausencias: sorprenderla con las conchas recién salidas del horno de la panadería artesanal donde siempre iban cuando ella era más niña. A sus 37 años, viudo desde hacía 3, Alejandro había construido un imperio de tecnología desde cero, pero ningún logro borraba el vacío de ver crecer a Valeria sin una madre. Con el chofer de vacaciones y queriendo sentirse un hombre normal por unas horas, decidió manejar él mismo su camioneta BMW de lujo por la carretera federal que conectaba Guadalajara con el pequeño pueblo de Tlajomulco. La música de José José iba baja en el estéreo. El sol apenas asomaba entre las montañas y por primera vez en mucho tiempo Alejandro respiraba sin pensar en cifras ni acuerdos. Solo él, el asfalto vacío y la promesa de volver a casa con una bolsa de pan caliente y una sonrisa sincera para su hija de 8 años. Valeria había pedido específicamente las conchas con azúcar rosa, que solo don Ramiro sabía preparar en su panadería centenaria. Pero el destino tenía otros planes. A unos 20 kilómetros del pueblo, justamente donde la carretera se estrechaba entre campos de agave azul, vio a un costado del camino un Tsuru blanco del año del caldo, con las luces intermitentes encendidas débilmente y el cofre levantado como una boca abierta pidiendo auxilio. Al pasar más despacio, alcanzó a ver a una mujer joven, tal vez de 30 años, con el cabello castaño recogido en una trenza desordenada, las manos manchadas de grasa negra y una expresión de frustración mezclada con preocupación profunda. Vestía un uniforme azul de enfermera arrugado, y en el asiento trasero del coche se veían cajas de medicamentos apiladas. Algo en esa escena le apretó el pecho a Alejandro. No se veía como alguien que simplemente esperaba ayuda, sino como alguien que no podía darse el lujo de llegar tarde. Por impulso que no supo explicar, Alejandro frenó bruscamente y dio vuelta en U sobre la carretera vacía. No sabía exactamente por qué lo hacía, solo sintió que no podía seguir de largo como habría hecho cualquier otro día. Cuando se detuvo detrás del auto averiado y bajó de su camioneta reluciente, el aire frío de la mañana golpeó su rostro al mismo tiempo que la voz de la mujer, firme pero desesperada, se escuchó antes de que él dijera palabra. «Por favor, dime que sabes algo de motores. No puedo llegar tarde hoy. Hay personas esperándome». En ese instante, sin saberlo, Alejandro no solo había interrumpido su camino a la panadería, acababa de entrar en la historia de amor más inesperada de su vida. Alejandro se acercó con paso inseguro, notando inmediatamente el contraste: su ropa deportiva de marca contra el uniforme gastado de ella, su camioneta impecable contra aquel Tsuru que había visto mejores días. «Déjame ver», dijo con más confianza de la que tenía. Hacía años que no abría el cofre de ningún auto. Para eso tenía mecánicos. Ella lo miró de arriba abajo con desconfianza instintiva. «¿Sabes de mecánica o solo pasabas por aquí?» Su voz tenía el acento suave de la región, pero también un filo protector. Se llamaba Diana Flores y llevaba 5 años trabajando como enfermera en una clínica rural que atendía a comunidades marginadas en las montañas. Ese domingo en particular debía llevar medicamentos urgentes a un campamento donde había brote de infecciones respiratorias entre niños. Cada minuto contaba. Alejandro revisó el motor con torpeza evidente, tocando cables sin saber realmente qué buscaba. Diana lo observó con una mezcla de esperanza decreciente y humor creciente. «No tienes ni idea, ¿verdad?
preguntó finalmente, cruzándose de brazos. Él se enderezó, limpiándose las manos inútilmente en sus pantalones caros. Cero idea, admitió con una sonrisa avergonzada que transformó su rostro serio en algo casi humano. Pero tengo teléfono y puedo llamar a alguien que sí sepa. No, no hay señal aquí, respondió Diana, señalando su propio celular. Y la grúa más cercana está en el pueblo. Tardaría 2 horas mínimo. Miró su reloj con angustia palpable. Esos niños no pueden esperar 2 horas. Algunos tienen fiebre alta. Su voz se quebró ligeramente, revelando la presión que cargaba sobre sus hombros delgados. Alejandro sintió algo extraño, el impulso urgente de resolver un problema que no era suyo, motivado no por negocios, sino por algo mucho más primitivo. «Yo te llevo», dijo sin pensarlo. Diana lo miró como si hubiera dicho algo absurdo. «¿Qué? No, no te conozco. Podría ser cualquiera». Alejandro sacó su identificación y tarjeta empresarial. Alejandro Montero, CEO de Tech Solutions Guadalajara. Busca en Google si quieres, aunque no hay señal. Sonrió de nuevo. Vivo en Zapopan. Tengo una hija de 8 años y solo salí a comprar pan. No soy un asesino serial. Diana dudó, pero la desesperación venció al miedo. Agarró las cajas de medicamentos del asiento trasero y las cargó hacia la camioneta de Alejandro. Si intentas algo raro, llevo spray de pimienta y sé dónde patear, advirtió mientras subía. Alejandro rió genuinamente por primera vez en meses. Entendido. ¿Hacia dónde vamos? Diana señaló la carretera adelante. Siguiendo 30 kilómetros, luego un camino de terracería. Está en medio de la nada. Durante el trayecto, el hielo se rompió gradualmente. Alejandro preguntó sobre su trabajo. Diana habló con pasión sobre las comunidades que atendía, familias sin recursos que caminaban horas para recibir atención médica básica. La clínica donde trabajo opera con donaciones. No ganamos mucho, pero salvamos vidas. Había orgullo genuino en su voz, algo que Alejandro reconoció porque él mismo lo había sentido años atrás, antes de que el éxito se volviera rutina. Ella preguntó sobre el pan. ¿Tu hija te mandó en misión especial?, bromeó. Alejandro habló de Valeria, de cómo se parecía tanto a su madre fallecida que a veces dolía mirarla, de cómo trabajar hasta el agotamiento era su forma de no pensar en la ausencia. Suena solitario, comentó Diana suavemente. Lo es, admitió él, sorprendido de su propia honestidad con una desconocida. Llegaron al campamento después de 40 minutos por caminos llenos de baches que hicieron gemir la suspensión de la camioneta de lujo. Diana saltó antes de que Alejandro detuviera completamente el motor, cargando cajas hacia una tienda de campaña improvisada, donde niños con rostros enrojecidos por la fiebre esperaban con sus madres. Alejandro observó desde lejos cómo Diana se transformaba. Cada gesto era eficiente, cada palabra tranquilizadora. No era solo una enfermera haciendo su trabajo, era alguien que genuinamente amaba lo que hacía. Pasaron 3 horas. Alejandro, sin nada mejor que hacer, ayudó como pudo, cargando agua, entreteniendo niños pequeños con trucos de magia que improvisó con monedas, escuchando historias de abuelas que le ofrecían café de olla en jarros de barro. Era un mundo completamente ajeno al suyo, sin lujos, sin tecnología, pero lleno de algo que su vida había perdido hacía tiempo. Comunidad, calidez humana real. Cuando Diana finalmente terminó, encontró a Alejandro sentado en el suelo junto a un grupo de niños que reían con sus chistes malos. Algo en su pecho se movió al verlo ahí, con la ropa cara llena de polvo, sonriendo genuinamente. «Gracias por quedarte», dijo suavemente. «No tenías que hacerlo». Alejandro se levantó, sacudiéndose. «Tenía que hacerlo. Tu trabajo es increíble, Diana. Estos niños te adoran».
En el camino de regreso, la conversación fluyó con más facilidad. Diana le contó sobre su familia, madre viuda que vendía tamales en el mercado, 2 hermanos menores que estudiaban con becas que ella ayudaba a pagar. Por eso no puedo tener un auto nuevo. Cada peso extra va para ellos. No había resentimiento en su voz, solo aceptación tranquila de sus prioridades. Alejandro sintió algo parecido a vergüenza al pensar en los gastos frívolos que hacía sin pensarlo. Dejó a Diana de vuelta en su Tsuru descompuesto, donde una grúa finalmente había llegado. Intercambiaron números de teléfono, él insistiendo en que quería ayudar con la reparación del auto. Ella rechazó educadamente. Ya hiciste suficiente, más que suficiente. Pero cuando se despidieron, sus manos se tocaron un segundo más de lo necesario al pasarle una botella de agua que había quedado en la camioneta. Electricidad chisporroteó entre ellos. Alejandro llegó a casa 5 horas tarde, sin el pan que había prometido. Valeria hizo pucheros hasta que él le contó la aventura completa. La enfermera varada, los niños enfermos, el campamento en las montañas. Los ojos de su hija brillaron. «Papi, ¿ella es como una superheroína?» Alejandro sonrió. «Exactamente como una». Esa noche no pudo dejar de pensar en Diana, sus manos manchadas de grasa, su risa cuando él admitió no saber nada de motores, la pasión en su voz al hablar de su trabajo. Los mensajes comenzaron tímidamente. Él preguntando si su auto estaba reparado, ella agradeciendo de nuevo. Luego evolucionaron, fotos del día a día, conversaciones sobre sueños y miedos. Diana le enviaba imágenes de atardeceres desde pueblos remotos. Alejandro compartía dibujos que Valeria hacía de la enfermera superheroína. Semanas pasaron. Se encontraron para café en un lugar neutral, luego para comidas que se extendían por horas. La química era innegable, pero también los obstáculos. La familia de Alejandro, especialmente su suegra Beatriz, empezó a presionar para que se casara de nuevo. Valeria necesita una madre, insistía, presentándole empresarias y socialités de su círculo. Él las rechazaba cortésmente, pero la presión crecía. Cuando finalmente mencionó a Diana en una cena familiar, el silencio fue gélido. ¿Una enfermera rural? Su suegra escupió las palabras como veneno. ¿Qué puede ofrecerte alguien así? ¿Qué puede ofrecerle a Valeria? Al mismo tiempo, el hermano de Diana, Miguel, descubrió sobre Alejandro y explotó. ¿Un millonario? Esa gente solo juega con nosotros. Te va a usar y desechar, Diana. Somos su experimento de caridad. Diana defendió a Alejandro, pero las palabras de Miguel sembraron dudas. ¿Era real lo que sentían o solo una fantasía temporal? ¿Podrían realmente sus mundos coexistir? La crisis estalló cuando la clínica de Diana enfrentó cierre inminente. El principal donador se retiró después de escándalos financieros, dejándolos sin fondos para operar. Diana llegó a una de sus citas con Alejandro devastada, lágrimas corriendo por sus mejillas normalmente fuertes. Van a cerrar. Todos esos pacientes sin acceso a atención médica, no sé qué hacer. Alejandro sin dudarlo ofreció. Yo puedo financiarla. Mi empresa tiene programas de responsabilidad social. Diana se puso rígida. No, no quiero tu dinero. Alejandro frunció el ceño confundido. ¿Por qué no? Tengo los recursos si ustedes necesitan ayuda. Ella se levantó de la mesa del café, voz temblando. Porque entonces esto se vuelve otra cosa. Te conviertes en mi benefactor, no en mi pareja. Se vuelve sobre poder, no sobre amor. Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Eso es ridículo. Alejandro alzó la voz más de lo que pretendía. ¿Preferirías que la clínica cerrara por orgullo? Diana lo miró con ojos llenos de dolor. Preferir una relación donde seamos iguales. Y nunca lo seremos si cada vez que tengo un problema, tú llegas con tu chequera a resolverlo.
Salió del café sin mirar atrás, dejando a Alejandro sintiendo por primera vez la impotencia de que su dinero no podía comprar lo que realmente deseaba. Semanas pasaron sin hablar. Alejandro se sumergió en el trabajo, pero Valeria notó su tristeza. ¿Ya no vemos a Diana?, preguntó una noche durante la cena. Alejandro no supo qué responder. Su hija, con la sabiduría inexplicable de los niños, agregó: «Ella te hacía feliz, papi, más feliz que antes». Tenía razón. Diana había despertado partes de él que pensaba muertas desde la pérdida de su esposa. Mientras tanto, Diana luchaba con la realidad. La clínica efectivamente cerró. Tuvo que decirles a familias enteras que ya no podían atender sus necesidades. El peso de esa impotencia la aplastaba cada noche. Miguel, arrepentido de sus palabras anteriores, la encontró llorando. «Llámalo, acepta su ayuda». Pero Diana sacudió la cabeza. «Si lo hago por necesidad, nunca sabré si lo nuestro es real». Su hermano suspiró, reconociendo la trampa emocional en la que ambos estaban atrapados. La solución llegó de donde menos esperaban. Valeria, escuchando a escondidas las conversaciones de su abuela sobre esa mujer inadecuada, decidió tomar acción. Con la ayuda de su niñera, contactó a Diana por redes sociales. Le mandó un video grabado en secreto. «Hola Diana, soy Valeria. Mi papi está triste. Tú lo hacías feliz. Por favor, vuelve. Y sobre la clínica, mi papi es muy inteligente. Pueden encontrar una solución juntos. No dejes que los adultos arruinen todo con su orgullo tonto». Diana vio el video y su corazón se derritió. Esa niña de 8 años tenía más sabiduría que ambos. Esa misma noche apareció sin avisar en casa de Alejandro. Él abrió la puerta, sorpresa y esperanza mezclándose en su rostro. «Diana», ella lo interrumpió. «Tenías razón. Mi orgullo casi destruye algo hermoso. Pero tú también tienes que entender, necesito ser tu socia, no tu proyecto de caridad». Alejandro tomó sus manos. «Entonces, seamos socios reales. No dono dinero a la clínica, invierto. Tú administras, yo financio, compartimos decisiones, negocios y amor separados, pero complementarios». Diana sonrió a través de lágrimas. «¿Así de simple?». Él rió. «Nada con nosotros ha sido simple, pero vale cada complicación». Se besaron en el umbral de la puerta mientras Valeria espiaba desde las escaleras, aplaudiendo en silencio. 6 meses después, la clínica reabrió transformada. Nueva infraestructura, pero misma misión. Diana como directora médica, Alejandro como inversionista silencioso que visitaba regularmente no por supervisar, sino porque genuinamente le importaba. Valeria iba los fines de semana, jugando con los niños mientras su padre y Diana trabajaban lado a lado. La familia de Alejandro eventualmente aceptó lo inevitable al ver su felicidad genuina. La madre de Diana los recibió con tamales y bendiciones. En el aniversario de su primer encuentro, Alejandro llevó a Diana de regreso a ese punto exacto de la carretera. Un Tsuru blanco idéntico estaba estacionado ahí, esta vez perfectamente funcional, con un moño rojo gigante. «Para que nunca olvides dónde empezamos», dijo él suavemente. Diana rió y lloró simultáneamente. «Y para que nunca olvides que a veces la mejor inversión no aparece en balances». Se besaron mientras el sol se ponía sobre los campos de agave, 2 mundos que habían encontrado la forma de ser uno. Porque el amor verdadero no se trata de tener los mismos recursos, sino de compartir los mismos valores. Y a veces, las mejores historias comienzan con un simple acto de bondad en una carretera solitaria cuando alguien decide detenerse en lugar de seguir de largo. Esta historia nos enseña que el amor verdadero supera las diferencias sociales cuando hay respeto mutuo y voluntad de construir juntos. ¿Crees en los encuentros destinados? Si esta historia tocó tu corazón, dale like,
suscríbete y activa la campanita para más relatos que inspiran el alma. Comparte en comentarios. ¿Alguna vez un acto de bondad cambió tu vida? ¿Destino o casualidad? Hasta la próxima, y que el amor te encuentre donde menos lo esperas. Que tu camino esté lleno de encuentros milagrosos.